Solo tú eres mi fuerza.
y el lema de la comunión era: es mejor la dependencia que la autosuficiencia. Y hoy estamos aprendiendo que es mejor el crecimiento que el estancamiento. Eso es. Y vamos a ver algunas cositas más. Permítanme acá que mis ayudantes técnicos. Gracias. Gracias a Dios por los jóvenes que saben más de tecnología que nosotros y que nos ayudan, ¿no? Y gracias por las chicas que cantaron, gracias al grupo de jóvenes de la otra iglesia que cantaron, muy lindo, muy lindo. Y saben, quiero contarles, ¿no? Cuando nosotros empezamos, cuando en nuestra iglesia empezamos a servir al Señor, una de las cosas que hacíamos era, teníamos un grupito como ustedes, solo que teníamos guitarra y salíamos a cantar en las diferentes iglesias, ¿no? Y así nos íbamos conociendo. Teníamos un muchacho que era el que nos dirigía y así nos fuimos conociendo a los jóvenes, y así yo conocí a mi esposa un poquito más y salíamos a servir al Señor cantando, y realmente era hermosísimo servir al Señor cantando. Después tuvimos que dejar de cantar porque encontramos que otros cantaban mejor que nosotros. Nos dimos Entonces ahí ya dejamos que realmente cantaran otras personas, pero es maravilloso poder cantar al Señor, disfrutar de la alabanza y poder... A nosotros en la radio nos encanta poner música y tratamos de mantener los himnos, pero también vamos actualizándonos un poquito nuestra música para poder también que los jóvenes disfruten, porque los jóvenes no podemos comparar la música que nosotros tenemos o nuestra línea de los himnos, como con Mario decíamos, ¿no? Nosotros ya somos de otra época, con la música de hoy, ¿no? Pero es hermoso poder alabar al Señor y es algo muy bueno. Bueno, vamos ahora a ver qué es y qué no es el crecimiento. Porque a veces nosotros podemos tener algunas confusiones en cuanto a qué es y qué no es crecimiento. Y tenemos que decir que, en primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Si ustedes alguna vez han leído Efesios, cuando yo aprendí Efesios fue especialmente en la materia de vida cristiana, y hay una palabra que se destaca en Efesios que es en Cristo. El creyente que conoce a Cristo como Salvador automáticamente pasa a ser parte del cuerpo y pasa a estar en Cristo. Esa es nuestra posición. Pero el crecimiento no tiene nada que ver con la posición. Desde el momento que vos conociste a Cristo Jesús, Cristo te puso en su cuerpo. Aparte del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo es formado por los creyentes. Pero es maravilloso estar en Cristo, porque en Cristo tenemos bendiciones espirituales y Dios no nos da por porciones. Pablo dice en Efesios 1:3 que tenemos toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero después empieza a mencionar una lista de cosas que tenemos en Cristo. Y anoche pudimos ver especialmente que la salvación es realmente en un momento, en un instante, cuando le abrimos el corazón a Cristo y Cristo entra. Pero el hecho de crecer en el Señor es un proceso. La comunión con el Señor y la vida cristiana es un proceso. Ahora, en Cristo, Dios, cuando nos colocó en Cristo, nos dio toda la capacidad para poder llegar a ser como Él. Porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros no vivimos o no deseamos alcanzar el nivel de la posición a la cual hemos sido llamados. Entonces, es importante entender que el cristiano, cuando conoce a Cristo, es un milagro instantáneo, pero después el estar en Cristo es irle conociendo a través de su palabra, ¿no? Por ejemplo, algunos versículos que podemos mencionar. Un conocidísimo versículo, 2 Corintios 5:17. Ustedes lo saben de memoria, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que va a ser, dice Pablo. No es que lo será en un futuro. Nueva criatura es. Y este es un versículo maravilloso. Dice, las cosas viejas pasaron. Ahora es un versículo también para apropiarlo todos los días de nuestra vida.
Porque muchas veces suceden cosas en nuestra vida, problemas, situaciones, frustraciones, malas decisiones, y Dios nos renueva eso y te dice, sos una nueva criatura en Cristo Jesús. No necesitas ser como el pasado, vivir en el pasado, sino cada día es una nueva oportunidad, algo que Dios te da para vivirlo y para vivir esa vida en abundante. Nunca tenemos que olvidar este versículo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Usted se vuelve una nueva criatura de inmediato, pero es una verdad bíblica también para vivirla todos los días, todos los días. Todos los días Dios te renueva esta promesa y te dice, sos una nueva criatura, tenés todo el potencial de Cristo para vivir la vida cristiana. Ahora, otra cosa que también podemos aprender acá, que en segundo lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con recibir el amor de Dios, ¿no? Nosotros sabemos por Romanos capítulo 5 que tenemos el amor de Dios. Fíjense, acompáñenme en Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 y 9. Vamos a leer esos versículos. Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos aislados de Él, y aún cuando nosotros realmente vinimos a Cristo, y desde el momento que vinimos a Cristo, Dios nos amó. Y dice allí la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, hermano, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, qué maravilloso es que Dios nos da todo su amor y nunca nos deja de amar. Nunca permitas que Satanás siembre esa mentira en tu corazón que por cualquier pecado que te cometes, Dios dejó de amarte. Dios te sigue amando. Es como, por ejemplo, cuando Pedro le negó. Pedro era uno de los discípulos más cerca del Señor, que ustedes saben, se atrevió a hacer muchas cosas que otros no hicieron. Pero le negó no una, 2, 3 veces le negó. Y en la Biblia está como el apóstol Pedro, que escribió cartas. Dios lo perdonó, Dios lo restauró y le dio la posición en Cristo y Pedro llegó a ser un gran hombre de Dios. Pero eso no significa que no le negó. Ahora, ¿saben? A veces nosotros podemos negar al Señor, pero Dios nos sigue amando. Amén. Es como cuando nosotros vemos la historia del hijo pródigo, ¿no? El padre nunca dejó de amar al hijo. Al contrario, lo esperaba. Y cuando el hijo se aproximó, el padre dice que fue y lo encontró y lo vistió y le puso el anillo y hizo una fiesta. Dios no te da el amor por pedacitos. A veces los padres podemos decir a los hijos, si no haces esto, no te amo. Dios no es así. Dios, a pesar de que muchas veces nosotros podemos darle la espalda a Dios, Dios nunca hace que perdamos la salvación y nunca hace que perdamos tampoco su amor. Mucha gente entra confundidas por otros grupos religiosos que van diciendo que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, y te quiero decir esto, prestame atención, porque no está fundamentada en lo que vos o yo podemos hacer. La salvación está fundamentada en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y su amor es lo mismo. No se fundamenta en que nosotros amemos a Dios. Por eso bien dice Juan, ¿no? No es que nosotros le amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Pero Dios te sigue amando y te va a amar. Ahora, no abuses nunca del amor de Dios. El hecho de que Dios nos perdona, el hecho de que Dios tiene misericordia, no tenemos que abusar de eso, porque hay muchos que dicen, bueno, si Dios me ama, me va a perdonar, tiene misericordia, entonces me doy libertades que no tengo que tener como creyente. No, no es así. Porque cuando yo hago eso, pierdo bendiciones. Cuando yo elijo pecar y no amar a Dios, cuando yo elijo hacer cosas que yo sé que a Dios le desagradan, tiene una consecuencia. Y saben, Dios nos perdona, nos sigue amando cuando volvemos al Señor, pero las consecuencias muchas veces quedan en nuestra vida y no las podemos sacar. Y a veces hay consecuencias del pecado que tenemos que pagarla con mucho tiempo.
digamos, con diferentes cosas y situaciones que tenemos que enfrentarlas, porque son parte de las consecuencias de lo que elegimos. Por eso siempre es mejor elegir no pecar, vivir en santidad. Ahora tenemos que avanzar. Vamos a ver otra de las cosas más. Y ahora permítame hacerle un flash rapidito para aprender a ver cómo podemos caminar por la fe. Y el doctor o el pastor Whitby dice lo siguiente: ¿cómo podemos caminar por la fe? Reclamando las promesas de Dios y obedeciendo su palabra. A pesar de lo que veamos, de cómo nos sintamos o de lo que pueda ocurrir, significa comprometernos con el Señor y depender completamente de Él para satisfacer nuestras necesidades. Eso es caminar por fe. Y somos llamados a caminar por fe. Todos nosotros somos llamados. ¿Y cómo podemos caminar por fe? Recordando siempre las promesas de la palabra de Dios. Ahora, en el crecimiento también tenemos que aprender qué no es crecimiento. Y fíjense, primero, en tercer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Tiempo sin aplicación de la palabra no me hace crecer. Realmente, si nosotros queremos crecer, tenemos que buscar, aprender y practicar lo que ya sabemos. Acompáñenme a leer Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Allí dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El tiempo y estar en la iglesia no te hace crecer. Nos ayuda el hecho de estar en la iglesia a crecer. Pero es como si nosotros comparamos con la alimentación. Vos no te alimentás una vez a la semana, no te alimentás 2 veces a la semana. Te alimentás muchas veces, todos los días, y a veces, como decíamos, 3 o más veces al día. De la misma forma el crecimiento tiene que ver. Y no está. Ustedes saben, voy a incentivarlos a que se congreguen y sean fieles a la iglesia. Pero tenemos que saber discernir, hermano, de que el pastor o lo que podamos aprender de la iglesia no es lo que más te va a hacer crecer. Si vos no estás creciendo en la semana, te va a costar ir a la iglesia. Te va a costar asistir y ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando todos los días. Y es lo que hablábamos un poquito ayer, el hecho de permanecer en la comunión, tener tiempo con Dios, arrancar con el Señor cada día, lunes, martes, miércoles, vengo a la reunión, amén, tengo una dosis mayor, pero sigo el jueves, sigo el viernes, sigo el sábado, me alimento un poquito más el domingo para volver la semana. Y Dios hizo las cosas así. Tenemos el primer día de la semana, alimentarnos, congregarnos, estar con los hermanos, ser desafiados para empezar una semana glorificando a Dios. Pero cuando el creyente no tiene una comunión diaria y no desea crecer, le van a costar las actividades espirituales que le invita a la iglesia. Yo les doy gracias a ustedes por estar acá, porque realmente es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero saben, de lo que hagan mañana, pasado, ya es lo que realmente deseas hacer en tu vida y crecer con el Señor. Nosotros con mi esposa siempre tenemos tiempo de comunión con el Señor, pero también de escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios yo tengo un viaje de 45 minutos a mi trabajo y todos los días buscamos crecer. Buscamos estudios para el matrimonio, buscamos estudios para la vida cristiana, buscamos ser desafiados por la palabra de Dios, porque cuando llegamos al trabajo tenemos que enfrentar, ayudar a las personas, saber qué darles a través de las redes sociales, saber qué compartir de la radio para que los hermanos crezcan. Ahora, muchas veces nosotros tenemos muchos desafíos en las escuelas, ustedes jóvenes. Llegás a la escuela y vas a ver muchas cosas que no son normales para el creyente.
Por ejemplo, una de las luchas que yo más tuve con mi hijo, hablando con él, ¿no? Él era que llegábamos a la escuela y todos estaban de novios. Yo le decía, no es tiempo para que estés de novio. Fernando, hay muchas cosas que no sabes hacer como joven y te vas a querer poner de novio. No sos maduro. Y por otro lado, mi principio siempre fue, si te vas a poner de novio, ya es para casarte. ¿Vos te vas a casar con la persona? No. Entonces, si vos no te vas a casar, ¿para qué te vas a poner de novio? Y muchas veces hay jóvenes que van como experimentando esas etapas por la corriente del mundo, porque ven fulanito, menganito, y todos los jóvenes que estaban con ellos, sus amigos, muchas veces algunos cristianos, otros no, todos estaban de novios. Yo le decía, no es tu tiempo, no estás maduro. Y cuando vos te pongas de novio, te tenés que poner, hasta que un día me trajo a la novia y con esa es la que se va a casar. Y realmente, pero bueno, ya él está preparado y ya realmente maduro espiritualmente, porque no es solamente ponerte de novio, es después cuidar tu santidad. Muchas veces, ¿saben cuál es la pregunta cuando vienen algunos que están de novio? Empiezan, no, que no hemos alejado del Señor. Bueno, ¿te has alejado? ¿Por qué te has alejado del Señor? ¿Estás viviendo un noviazgo de santidad, en pureza? Muchas veces la respuesta no. Y esa falta de pureza en el noviazgo es una escalera descendente que los puede llevar a otras cosas. Pero hay que saber esperar, como hablaba con un hermano. Y a veces vos podés tener y elegir una novia cristiana, porque cristiano, si no elige una cristiana, no está aprobado por Dios. Dios es bien claro. Desaprueba que elijas una persona que no es creyente. No tenés un no grande de parte de Dios diciéndote no te lo apruebo. Y saben, a veces no hay que dejar, jóvenes, ni que los sentimientos comiencen por un joven inconverso. Por más bonito, por más bonita, por más inteligente que sepa, no dejes que Satanás empiece en tus emociones a trabajar, porque es el puntapié inicial para alejarte del Señor. Porque vas en contra de ¿qué? Vas en contra de aquello que Dios ha diseñado. Como le decía a un hermano, hay que saber esperar. No solamente saber buscar la voluntad de Dios para tu vida, sino saber cuándo es el tiempo de ponerte de novio. No voy a seguir hablando de esto porque es para mucho, pero saben, Dios es parte del crecimiento y de descubrir la voluntad de Dios. Si ustedes quieren, yo tengo el material para mandarle a los jóvenes para saber, no es mío, es de otro pastor, pero cuál es el noviazgo que agrada al Señor y cómo saber esperar en el Señor y cómo saber elegir la persona porque después de la salvación, como decíamos el otro día, elegir la esposa es lo más importante. Y especialmente, buscar elegir una persona que ame más al Señor que vos. Y si realmente ama más al Señor, esa persona te va a ayudar a crecer, a cambiar, a madurar, a vivir en santidad. Para que cuando llegues al matrimonio, cumplas lo que Dios pide, que el hombre y la mujer lleguen en santidad. El sexo es para el matrimonio. El sexo antes del matrimonio es pecado, es fornicación. Y saben, las consecuencias de fornicar son tremendas. Lo mismo que para el casado, el sexo es para el matrimonio y el adulterio es un gran pecado que tiene grandes consecuencias. Por eso es que la santidad para el Hijo de Dios viene a través de la palabra de Dios y nos ayuda en el crecimiento. Y tenemos que, los cristianos, elegir vivir en santidad, elegir imitar a Cristo, que fue santo en toda su manera de vivir. Ahora, el crecimiento nos ayuda y tengo que seguir un poquito más. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no es únicamente un tema de conocimiento, porque yo puedo conocer muchas cosas, pero no necesariamente aplicarlas, bajarlas a la práctica. Es lo que decíamos recién. Enseñanza más interés, conocimiento más interés me hacen crecer espiritualmente. Hay dos clases de oyentes, según Santiago, la porción que recién leímos. El oyente que es descuidado y engañado, porque muchas veces puede guardar conocimiento, pero no bajarlo a la práctica.
Y el creyente que es realmente inteligente y sabio, que busca practicar lo que sabe. Ahora, oír la palabra de Dios, Santiago recuerda que decía, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, oír, quiero decirte, que oír no es entender. Oír no es experimentar. Oír no es crecer. Oír no es tener. Oír la palabra de Dios y practicarla es lo que me hace crecer. Si yo sé que Dios me quiere que sea santo, pero no quiero la santidad, entonces estoy escuchando, pero no estoy practicando, no estoy deseando. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, pero también oírla. Ustedes habrán escuchado de Corrie ten Boom, una gran misionera. Ella dijo, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Preocúpate siempre por aquello que sabes aplicarlo. Y hermanos, yo quiero decirles, todos ustedes saben mucho de la Biblia. Todos nosotros sabemos mucho de la Biblia. El problema es que muchas veces no practicamos lo que sabemos. Y por eso fallamos, por eso nos equivocamos, por eso tomamos malas decisiones. ¿Qué creyente no sabe que el Espíritu Santo le tiene que controlar? Pero muchas veces nosotros vivimos controlados por otras cosas. Nuestros pensamientos, la televisión, el mundo, los deseos de la carne, y no le damos lugar al Espíritu Santo. Pero si yo no le doy lugar a la palabra de Dios, no voy a tener el control del Espíritu Santo. No voy a poder dejar que Él me domine y me ayude a ser amoroso, paciente, manso, humilde. Si realmente no le doy lugar en mi vida, no me va a controlar. Te doy una de las cosas que yo, por ejemplo, muchas veces hago, es que a veces se me vienen momentos de desánimo. ¿Y quién no se desanima? Porque todos nos desanimamos. Ahora, cuando me desanimo, empiezo a pensar, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿Qué estoy pensando? Y estoy tratando de analizar cuál es la raíz. Muchas veces son pecados sin confesar. Y tengo que ir al Señor y decir, perdón, Señor. En esto me estoy equivocando. A veces la queja, la falta de contentamiento, la falta de gratitud. Y empiezo a decir, Señor, si soy creyente y vos me decís que tengo que vivir con gozo, ahora no estoy gozándome. ¿Cuál es la raíz? Quiero sacarla. Es como cuando vos tenés un pequeño huerta o garden, ¿no? Y empezás a sembrar. Nosotros hicimos con mi esposa. Y el primer año no le pusimos nada. Y se nos llenó. Y teníamos las verduras ahí, pero llegar a las verduras era tremendo. Porque tenía un montón de malezas que, claro, tenés que irlas sacando una a una. O tenés que poner cierto fertilizante que mate todo eso para tener la tierra y tener los frutos de los vegetales que pones limpios y un lugar donde podés cosecharlos. El corazón del creyente es exactamente lo mismo. Si yo no saco las malezas cada día, malos pensamientos, malas actitudes, malos deseos, si no los confieso, no pido perdón, en mi corazón empiezan a brotar ciertas cosas que me empiezan a controlar y a hacer mal con malas actitudes, vivir con mal carácter, vivir quejándome, muchas veces sin amor por las personas, sin amor por Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno y cargado de pecado. Por eso es importante la comunión y pasar tiempos con el Señor para decirle, Señor, este es mi pecado, lo quiero sacar, los malos pensamientos, la queja, la falta de gratitud, la falta de fe, la falta de compromiso con el Señor, los deseos de no servir. Abrile tu corazón a Dios y dejalo que Él saque las malezas de tu vida y Dios te va a ayudar en todos los momentos. Ahora, tenemos que seguir avanzando, hermano. A mí me encanta. En tercer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo, bueno, ya lo dije. Quinto lugar, no tiene que, perdón, creo que estuvo ahí. Cuarto lugar, el crecimiento espiritual no tiene únicamente que ver con el conocimiento. Quinto, el crecimiento espiritual no tiene que ver con la actividad. ¿Saben? Muchas veces pensamos que más actividad, entonces soy más espiritual. No es así. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Él se apartaba a lugares solitarios y estaba allí solo con Dios el Padre para pedir fuerza.
Aún antes de enfrentar la cruz, como hablábamos anoche, Cristo ¿qué hizo? Fue a buscar al Padre. Es tan espiritual para el creyente descansar como trabajar. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Muchas veces algunos agarran del libro de Génesis que el trabajo es una maldición que vino por el pecado de Adán, ¿no? Dios lo hizo trabajar a Adán antes de pecar y tuvo que trabajar más después de pecar y con el sacrificio, pero el trabajo es una bendición. Y por eso Pablo fue tan claro, el que no trabaja, que no coma. A veces nosotros pretendemos muchas cosas sin trabajar, pero eso no es correcto. Y yo, hermanos, me gozo en mi pueblo, en mi gente, porque ustedes son trabajadores. Ahora, ojo, el descanso también es parte de la vida. Y por eso el Señor Jesucristo nos dio, ¿saben?, los días para trabajar, pero también los días para descansar. Muchas veces hay hermanos que están agotados de tanto trabajar, que no quieren saber nada de las cosas del Señor porque están agotados. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, no hacen un tiempo para descansar. Y si hay algo que muchas veces nos roba el tiempo de descanso, ¿saben qué es? Las cosas electrónicas. Y muchas veces la televisión. Y pensamos que, bueno, llegamos a la casa y me quiero desenchufar. Pero al contrario, me enchufo en otras cosas y pierdo el tiempo de descanso. Y muchas veces no duermo las horas suficientes y a veces por eso no soy mejor trabajador. Ahora, la actividad, hermano, no es ser espiritual. Y ojo, yo no quiero hacer creyentes que sean perezosos, pero tenemos que balancear las cosas para poder tener tiempos de descanso y estar bien con el Señor. Por ejemplo, a mí me encantaba cuando tenía mis hijos en mi casa, los sábados, parar con mis hijos y tener un tiempo con ellos espiritualmente hablando, abrir la palabra de Dios, exhortarlos, animarlos y decirles que ellos me abran el corazón. En la familia cristiana tenemos que tener un tiempo que nosotros llamamos el altar familiar, un tiempo donde abrimos la palabra de Dios. Si lo podés abrir más días, mejor. Si podés incentivar a tus hijos a leer un devocional, mucho mejor. Yo a mis hijos les compraba el devocional, les compraba la Biblia, les hacía, bueno, hay que escuchar lecciones, hay que escuchar programas, pero no porque estaba en la radio, sino porque realmente ellos necesitan la palabra tanto, igual o más que yo, porque tienen nuevas luchas que enfrentar. O sea, si vos no buscás por iniciativa estar con el Señor, es difícil que estés creciendo. Estar ocupado no ayuda en la salvación, porque la salvación no es por obra, y mucho menos para el crecimiento. Estar ocupado en crecer es conocer y aplicar lo que yo voy conociendo. Ahora, en sexto lugar, también podemos decir que la bendición, el crecimiento no tiene nada que ver con la prosperidad. Hay muchos creyentes que piensan que porque tienen esto o aquello, están avanzando más en la vida cristiana que otros. No. Así que no tenemos que equiparar las circunstancias positivas o de prosperidad con la aprobación de Dios y la madurez espiritual. Gracias a Dios que hay creyentes que son más bendecidos que otros. Pero el hecho de ser bendecido materialmente no significa que esa persona está caminando tanto o más con el Señor. Yo fui un día con el maestro de escuela dominical, fuimos a una casa, tremenda casa, ustedes saben, como hay muchas casas acá. Nosotros hicimos una fiesta, un party, decíamos, ¿no?, de comer juntos y abrir la palabra de Dios y orar y conocernos un poquito más con la clase de escuela dominical, en el balcón de la casa. Así que imagínense, uno podía ver desde el balcón la piscina que iba directamente a un lago, y la piscina ya estaba lista para que todos fuéramos y todo. Pero yo me quedaba admirado. Muchos de los creyentes llegaban en botes, en un lago que hay ahí, llegaban en botes de diferentes lugares, ahí a compartir con todos. Ahora, después que se fueron todos, el maestro me dijo, quédate un ratito, así hablamos con estos hermanos. Entonces hablamos con estos hermanos y yo les decía, me encantan las pinturas que tenés, porque cada lugar tiene una pintura. Entonces ella me contaba, cuando me decía el precio, decía, wow.
con esta pintura me compro 2 autos. Con esta pintura me podría comprar la casa. Bueno, ellos tenían muchísimas cosas, pero cuando llegamos a la cocina yo le digo al maestro, preguntale si alguien oró por ellos acá para bendecir la casa y la familia. Entonces le pregunta y le dice, ¿alguien ha orado acá por vos y tu familia? No, nunca. Entonces le dice, ¿te gustaría que oráramos? Sí, bueno, viene el esposo, invitamos al esposo, viene el esposo. Y le dice, bueno, vamos a orar los 3. Voy a orar yo, después Luis y después vos, hermano. Y él dice, yo no sé orar. Quedámonos. Y le dice el maestro, yo lo cuidaba, ¿no sabes orar? ¿Nunca hablaste con Dios? No. ¿Cuánto hace que vas a la iglesia? 10 años. ¿Y nunca has orado? No. Me imagino que es como el Padre Nuestro. No necesariamente. Y dijo, pero bueno, quédate tranquilo, no queríamos hacer pasar vergüenza, ¿no? Ahora, hermano, la bendición y prosperidad no es crecimiento. Ahora, si lo tenés y lo usás para el Señor, gloria a Dios. Esta familia lo usaba para el Señor. Y realmente abrían su casa para nosotros. Cuando estábamos entrando en la casa y con mi esposa pasamos y nos dice ella, vengan que les muestro. Entonces fuimos al primer piso y después cuando bajamos al segundo piso nos dice, nos abre una habitación grande así con una cama king y el baño privado. Dijo, esto es para la gente que me limpia la casa. Nosotros acá, porque mi esposa que acá podríamos vivir tranquilamente. Ahora, gracias a Dios por esa gente que tiene un corazón así y que lo abre para servir a la iglesia, pero, ¿saben? La bendición así, la prosperidad no necesariamente es crecimiento. Avancemos un poquito más ahora. En el crecimiento espiritual también tenemos que aprender ya vimos qué es y qué no es, ¿no? Pero ahora, ahí está. Algunas cosas que son el crecimiento espiritual, y vamos a verlas ahora. Primero, ¿qué nos pide Dios en cuanto al crecimiento espiritual? Y Dios tiene un mandato, una meta y una manera. Y esto nos lleva a glorificar a Dios. El creyente que está creciendo en el Señor va a querer glorificar a Dios. Fíjense ahí las lecturas de la palabra de Dios, lo que tenemos. Primero, el mandato de crecer. Si hay algo que nos hace crecer es la gracia de Dios, no es otra cosa. Por eso Pedro dice crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. El pastor lo dijo en un momento cuando oró, ¿no? La gracia de Dios es el vehículo que nos lleva a crecer en el Señor. No crecemos por méritos o porque sea fulanito, porque sea de aquel país o porque tenga capacidad. No. Dios nos da a todos la misma y suficiente gracia para que podamos crecer. Ahora, allí dice Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 13, ¿cuál es la medida? Fíjense, esta es la medida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida? Cristo. Por eso es que nunca vamos a alcanzarla, pero tenemos que procurarlo. Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, ni que lo sea, sino que prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta de Pablo? Conocerle al Señor. Porque a medida que le iba conociendo, iba creciendo, le iba imitando. No era el mismo Pablo de Hechos que nosotros vemos en la carta, porque Pablo fue creciendo y conociendo más al Señor. Ahora, esa es la medida. La medida correcta de nuestro crecimiento la da Efesios capítulo 4, versículo 2. Vayan ahí a Efesios capítulo 4 y dice el versículo 2. Perdón. Sí, a mí se me ha... 28 al 32, pero antes dice, es importante ver el versículo 27. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 27. Y no deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Dice, el que hurtaba no hurte más, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga para que compartir con los que padecen necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, todas cosas que tienen que ver con el crecimiento, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros, y ahí aparece, en Cristo. Fíjense, aquí nos da el mandato a crecer. Ahora, más específico es el mandato en 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a esa lectura, porque ahí realmente está el mandato también a crecer. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y ustedes saben, la palabra de Dios, si hay algo que tiene maravilloso, es el contexto. Cuando habla de crecimiento ahí, tenéis que aplicar lo que está antes y lo que está después de la palabra crecer. Ahí dice, si ustedes quieren no caer de su firmeza, tienen que crecer. Si usted quiere glorificar al Señor, lo importante es crecer. El creyente que está creciendo, su deseo continuo es glorificar al Señor. Cuando nosotros crecemos, llevamos gloria y buscamos hacer las cosas correctamente como el Señor nos manda. Ahora, una de las grandes preguntas que nosotros tenemos que hacernos es lo siguiente: ¿las otras personas ven a Cristo en mí? Porque esa es la medida, si las otras personas están viendo a Cristo en tu vida. Si no lo están viendo, es que no estás creciendo. Ahora, también quiero decirte, si hay otras personas que están viendo a Cristo en vos, especialmente ustedes jóvenes, si vos sos un buen cristiano en tu escuela, te vas a dar cuenta que hay personas que te pueden llegar a odiar, a despreciar, a decir, yo no me quiero juntar con vos. Ese es el cristiano que está viviendo a Cristo, porque Cristo cuando vino, caminó entre los hombres, pero muchos no solamente llegaron a quererlo, a despreciarlo, sino lo llegaron a odiar, al punto de crucificarlo. En la vida cristiana muchas veces vas a tener el desprecio de otros, pero cuando estás despreciando es porque muchas veces, sos despreciado porque muchas veces estás viviendo a Cristo. Y a las personas les va a molestar. Aún muchas veces les va a molestar a personas que pueden ser cristianas, pero que están muchos años en la iglesia y no han crecido, y tal vez son personas religiosas. Cuando nosotros no crecemos en la vida cristiana, podemos transformarnos en religiosos. El creyente religioso es aquel que sabe pero no aplica. Y saben, es peor cuando a veces hay esos creyentes que saben, no aplican y son legalistas, porque buscan la ley en lugar del amor. Por eso es importante crecer en la vida cristiana. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, es muy importante también ver la manera de crecer. ¿Cuál es la manera de crecer? Hay 4 elementos vitales en cuanto a la manera de crecer. Primero y principal, a ver si ahí apareció, atesorar la palabra de Dios. Guardarla en tu corazón. Si hay algo que es maravilloso, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el Salmo 119. Es un salmo que va a desarrollar la ley del Señor y el Señor de la ley. Pero si hay algo que ese salmo destaca, es cómo uno puede atesorar la palabra de Dios y aplicarla en todos los momentos de la vida. Proverbio es otro libro que uno lo puede leer todos los días. Es un buen, por ejemplo, el libro de Proverbios es un buen libro para tener comunión con el Señor, porque tiene 31 proverbios, puedes usar uno por día y buscar la sabiduría de Proverbios para aplicarla en tu vida, memorizando la Escritura. Nosotros hay algo que desafiamos a los creyentes, es a memorizar. Y hay diferentes clases. Por ejemplo, ustedes saben, yo también una de las cosas que hago son las redes sociales y trato por todos los medios de llevarles la palabra de Dios, el versículo del día, las promesas inspiradoras,
las porciones inspiradas de la palabra de Dios, las palabras del Señor Jesucristo, las frases del Maestro, diferentes formas que nosotros les tiramos a la gente a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, para que la gente meta la palabra de Dios, atesore la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro que tenemos que guardar en nuestros corazones, pero también hay otra cosa más que tenemos que aprender, ¿no? Es acudir a Dios en oración. Todos lo sabemos. Dios nos habla por la palabra y nosotros le hablamos por la oración. Ahora, con Dios es maravilloso porque podemos hablar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Podemos clamar al Señor. Sigo avanzando un poquito más. La palabra también no solamente tenemos que acudir, sino que tenemos que aplicar lo que hemos aprendido, practicar aquello que estamos sabiendo, aquello que estamos recibiendo. Y por último, aferrarnos al poder de Dios. Dios tiene mucho poder para que nosotros vivamos, pero está en nosotros, en la medida que nos aferramos a la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos controle, es que Dios puede manifestar el poder de Dios. A veces cantamos del poder de Dios, pero si no vivimos en comunión con la palabra, no nos controla el Espíritu Santo, es muy difícil que tengamos poder. Yo anoche le contaba aquí a los hermanos cómo un joven dejó la droga. ¿Cómo dejó la droga? No solamente por la decisión de decir no, basta, sino porque empezó a estudiar la palabra de Dios, a darle lugar al Espíritu Santo y pudo decir no a lo malo. Ahora, nosotros muchas veces no podemos decir no a lo malo cuando no oramos, no leemos, entonces somos controlados por la carne, controlados por las pasiones. Es como, por ejemplo, José. Tenía el favor de Dios, un joven de Dios, tenía el favor de Dios, buscaba agradar a Dios, y por eso cuando la esposa de Potifar lo vino a acusar, José dijo, de acá huyo. Pero no podemos experimentar el poder de Dios si no tenemos la palabra de Dios y no buscamos al Señor. Entonces es muy importante esas cosas. Terminamos, hermano. Y quiero acá presentarles otra, a ver si... Quiero presentarles un ejemplo, ¿no? A veces nosotros nos gusta ser desafiados, pero ¿cómo logramos crecer en el Señor? Si hay algo básico para crecer en el Señor es la autodisciplina. Yo quería mostrarles un ejemplo, pero no se me conecta. A ver si, no sé por qué. Este hombre se llama Jerry Rice, y especialmente a los que les gusta el fútbol americano. ¿A cuánto les gusta el fútbol americano? Muy bien, algunos. Bueno, hay muchos que les gusta el fútbol, el soccer, ¿no es cierto? Pero a mí, yo por mis hijos me hice un poquito del fútbol americano. Jerry Rice fue llamado el rey de la colina. ¿Pero por qué se llamaba el rey de la colina? Porque él tuvo un entrenador, el entrenador del equipo en la secundaria, que todos los días le hacía correr. Les hacía subir una colina de 10 kilómetros aproximadamente, ida y vuelta 20 veces, subir y bajar, subir y bajar. Entonces él estaba en Mississippi, en Alabama, allá, viendo donde hacía mucho calor, y dice que un día el entrenador le dijo, bueno, vamos a correr a subir la colina. Cuando estaba en la 8ª vez, él dijo, ya no voy más, me voy a los cambiadores. Y cuando iba en el cambiador, él pensó, muchas cosas he hecho mal, pero voy a volver y hacer esto correctamente. Y fue y completó todas las vueltas. Y ahí empezó su carrera profesional. Ahora, fue un jugador profesional y se hizo famoso por su habilidad de subir la otra colina. Por ejemplo, en los veranos muchos de los jugadores estaban pescando, de vacaciones en el Caribe, pero él todos los días dedicaba 5 horas a correr y subir montañas para mantener su estado físico. Realmente él completó muchas mesas y me hubiera encantado presentar algunas cosas que él hizo, ¿no? Por ejemplo, él llegó a correr en su historia profesional, casi llegó a correr 26.000 kilómetros en yardas, ¿no? Yo lo transformé en kilómetros. Él ganó tres títulos con los San Francisco, con el equipo de los San Francisco. Él fue puesto en la fama
en el salón de la fama de los jugadores y alcanzó muchas metas, pero siempre le tocó autodisciplinarse. Si nosotros no nos autodisciplinamos a crecer y buscar al Señor, es muy difícil que podamos alcanzar la meta. Ahora ahí creo que lo logré. Ahora, ¿cómo me disciplino? ¿Cómo me autodisciplino? Primero y principal, tenés que hacer del crecimiento tu prioridad. Hay cosas que tal vez tenés que dejar para crecer, pero decir, Señor, yo quiero crecer en el conocimiento de Cristo, quiero hacer una prioridad en mi vida. Ustedes que son jóvenes, yo por ejemplo cuando terminé la secundaria dije, yo si hay algo que quiero hacer es estudiar la Biblia, quiero hacerlo mi prioridad. Gracias a Dios que pude estudiar completamente la Biblia sin tener que hacer otra cosa. Ahora, a mí si hay algo que me encantaba era el básquet. Y saben, ahí en Palabra Vida estábamos rodeados de muchos americanos, el director era uno de los mejores jugadores y teníamos varios. Ustedes saben que por ejemplo Ginóbili salió de Argentina, fue un gran jugador y nosotros jugábamos al básquet. Yo había jugado en ese tiempo, pero yo estaba en ese lugar para estudiar la Palabra de Dios. Y muchas veces me venían y me buscaban, pero yo tenía biblioteca y tenía que estudiar y le decía que no. El director se me enojaba, pero yo decía, mi prioridad acá es estudiar la Palabra de Dios. Yo tenía a mi hermano muchas veces, su prioridad era el deporte, pero él era más inteligente para estudiar y aprendía las cosas más rápido. A mí me costaba mucho más tiempo. Pero a veces tenés que deshacerte de ciertas cosas, liberarte de otras cosas para poder autodisciplinarte y conocer más al Señor. Un hermano me preguntaba ahí, ¿cuánto tiempo es estudiar en el Instituto Bíblico? Son más o menos como 2 años, pero depende cómo vos lo quieras hacer, cuánto tiempo quieras dedicar. Pero cuando vos lo empezás a hacer y empezás a escuchar las lecciones, te vas a entusiasmar más por conocerlo. Ahora, muchas veces quieren que le diga cuál es nuestra gran frustración con el Instituto Bíblico, que lo tenemos gratis, pero que la gente no lo usa, no lo aprovecha, porque no se autodisciplina para crecer en el Señor. Conocí a un hermano acá, ayer, él me dijo, es médico. Me dice, ya he hecho 25 cursos. Te felicito, hermano. Ahora, en nuestros países hay gente más ocupada con nosotros, con más cosas que nosotros, con menos tecnología con nosotros, con menos posibilidades, porque la mayoría de ustedes tienen internet. Hay gente que va a veces a los ciber, paga en el ciber el internet para ponerse a estudiar la palabra de Dios. Se autodisciplina. Yo cuando estaba en el instituto bíblico acá de las Carolinas y enseñaba algunas materias, había un hermano ecuatoriano que siempre venía, ¿no? Yo le decía, ¿saliste de trabajar? Sí, me salí, me vine para acá. Cada materia que yo tenía, él estaba ahí. Y yo le decía, brother, ¿en todas las materias vas a estar vos? En todas las materias voy a estar. Y él me decía, nosotros estudiamos los jueves la palabra de Dios. Yo decía, es el único día que me pongo en contacto con la palabra de Dios y crezco. ¿Pero qué me voy a ir a mi casa? Me decía Luis. ¿Qué me voy a ir? ¿A ver la televisión? ¿A sentarme a ver un partido? Esas cosas las puedo hacer tal vez otro día, pero este es el día que yo dedico para estudiar la palabra de Dios y no lo voy a dejar de hacer. Es mi compromiso con el Señor. Se ha autodisciplinado. Otra cosa, abandonar las excusas que tenemos para crecer. Nosotros tenemos muchas excusas, no que me falta el tiempo, no que no puedo por esto, no que no puedo por aquello. Tengo una hermana ahí con 3 niños que me escribió un día su testimonio. Me dijo, hermano, yo me autodisciplino y autodisciplino a mis hijos. Los voy, los acuesto temprano, a las 9:30 ya están acostados, de 9:30 a 11:30, 2 horas dedicaba todos los días a estudiar la palabra de Dios y terminó el instituto. 100 cursos hizo esta mujer, hermana, dedicada. A veces, hermano, hace falta decir no a esto, corto a la televisión, pero le voy a dar más tiempo al Señor, le voy a dar más tiempo a la disciplina. Sacar las excusas. Otra cosa es eliminar las recompensas. Decir, bueno, ¿qué puedo hacer para para poder dedicarme a estudiar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que sacar? ¿Cómo me puedo recompensar? Para decir, bueno, me voy a estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy tenemos 20.000 maneras de tener, por ejemplo, libros. Acá no hay excusa y no son caros.
Son muy pocos dólares que podés comprar un libro, leerlo y estar ahí. A veces en los breaks del trabajo, yo con mi esposa me voy ahí al auto y me pongo a leer. Con nuestro director nos hemos puesto la meta de por lo menos leernos 3 libros por mes. Y bueno, hay algunos que los volvemos a leer porque no podemos comprarlos. Pero si, hermano, vos no te disciplinás para crecer, no vas a crecer nunca. Y acá tienen muchas posibilidades. Un día, un hombre, cuando hablamos de eliminar recompensas, un hombre llegó a un camping y se estableció, ¿no? Con su esposa se pusieron la carpita, todo ahí, y al ratito llegó una familia con una carpa. Entonces, armaron toda la carpa en 15 minutos. Y el hombre se acercó el ancianito se acercó al otro hombre con la familia y le dijo: ¡qué rápido que armaron todo acá! Le dice el hombre: y no sabe usted, porque yo le he dicho que nadie puede ir al baño hasta que no armamos todo el campamento. Eliminó la recompensa para lograr un objetivo. A veces nosotros, si no eliminamos cosas, no cumplimos con eso. Por ejemplo, el hecho de estudiar significa decidir en el corazón: yo quiero hacer y crecer más. No me voy a limitar. La iglesia te da mucho, pero la disciplina personal es necesaria. El último es permanecer concentrado en los resultados. ¿Cuál es el resultado del crecimiento? La madurez. Si yo quiero ser un creyente maduro, un hombre maduro, una mujer madura, necesito autodisciplinarme en crecer en el Señor. Y sabes, la madurez te va a dar tantas cosas para tu vida y tu familia, lo mismo que el instituto. El instituto bíblico, y conocer la palabra de Dios te da una base para establecer la vida. Ustedes que son jóvenes, vos vas a empezar a enfrentar ciertas responsabilidades como hombre, después como esposo, como padre, como madre. Y cuando tus hijos se hacen adolescentes, jóvenes, si vos no tenés una base para tu vida cristiana, muchas cosas se pueden desestabilizar, se pueden caer, se pueden romper, se pueden divorciar por la falta que te hace de un fundamento sólido. El fundamento sólido es Cristo y su palabra. Y en la medida que te dediques a disciplinarte en el crecimiento, tu vida va a cambiar completamente. Termino con esto. Un vivero de plantas en Canadá muestra un cartel en la pared que decía: el mejor tiempo para plantar un árbol es 25 años atrás. El segundo mejor tiempo es hoy. Y mi propósito, mi deseo es que salgas de este lugar con un corazón deseoso por decir: yo quiero crecer en Cristo. Yo quiero cambiar, yo quiero madurar. Yo quiero aprender a atesorar la palabra de Dios. Yo quiero aprender a acudir al Señor en oración. Yo quiero aprender a bajar a la práctica lo que Dios me da todos los días. Quiero aferrarme en su poder para poder crecer y cambiar y ser mejor esposo, mejor esposa, mejor cristiano, mejor joven, mejor señorita, mejor el día de mañana, mejor esposa, mejor esposo, mejores hijos. Todo eso lo podemos alcanzar porque estamos en Cristo.